Hola, molt bones i fresques, gent. Benvinguts al vostre canal del barri i, com no, també de Barcelona. I de tot arreu on ens vulguin veure, evidentment. Avui som aquí, a la Kings League Gypsy, amb el nostre equip del barri. Sí, ho fan molt bé. Els gitanets del barri ho foten molt bé. Unió Gitana Futbol Club. La veritat és que ho fan molt bé i som avui perquè és un partit molt important. Ve la classificatòria. Segon, després ens explicarà una mica després l'entrenador i amb qui podem parlar, però això promet. És a dir, si guanya, es classifica y pasa primera. O sea, lo vamos a hacer bilingüe, oye. Si gana, se clasifica y pasa a primera. Entonces es un partido bastante importante, Unión Gitana de Gracia Fútbol Club. La verdad es que está muy bien y esto es la Kings League Gypsy. O sea, está pegando muy fuerte y está cogiendo mucha fama todo este ambiente de esta liga, ¿no? Entonces estamos aquí para cubrirla. Som aquí per fer el reportatge i gaudir. A veure què passa, anem a veure i esperem que us agradi. Som-hi, anem. Buenas a todos, bienvenidos a este choque de la Kings League Gypsy entre Gracia y Juventud Gitana. Ya están preparados los jugadores para la primera carrera del partido, buscando ese primer balón tan importante psicológicamente para los dos equipos. Estamos con Adri, ¿qué tal? Hola, muy bien, la verdad. Ganas de ver este partido que ya arranca con su saque inicial, que gana Juventud Gitana, que van con la camiseta al revés porque... ¡Gol! Ha habido gol, Adri. ¿El gol más rápido de la liga? Han sido 8 segundos, creo. Es nuevo récord de la Kings League Gypsy, el gol más rápido de toda la historia. Brutal. Yo no sé ni quién la ha metido. Bueno, es que tampoco, estaba mirando, bueno, estaba presentándote. La pone Miguel Ángel con fuerza, con los brazos. Atención el disparo de Antonio, se queda corto, le pega a Miguel Ángel. Uy. Rozando el poste ese disparo con rosca al palo lejano. ¿Dónde está el balón bueno ahí? Y mereciendo ya el empate Juventud Gitana. Desde atrás, Kiki se gira con un control perfecto. Arranca Kiki con la zurda. Tiene espacio para pegarle. ¡Le pega! ¡Golazo! ¡Qué golazo de Kiki! Le pegó una folla seca que se va pegada al palo. Y marca ya el segundo Gracia Gitana, que con 2 hachazos arranca muy fuerte el partido. En 4 minutos, Gracia Gitana 2, Juventud Gitana 0. Kiki muy bueno, Vaya disparo, Bé, com vegeu, això pinta molt bé. Al començament ja és que es comença diferent. Fixeu-se, ja van tots corrents, a veure qui agafa la pilota abans, i bueno, ja comença el joc, no? Són unes normes i unes formes diferents, depèn com es miri, és una mica més distret que el futbol de tota la vida, no? La veritat és que la Kings League Gypsy està pagant molt fort y, como dije, es muy interesante. Y hoy estamos viendo un partido decisivo en la Kings League Gypsy. Esta liga de fútbol se juega por barrios y en la división del partido de hoy hay equipos como los Balichós de Zona Franca, Unión Peña de Plaza España, Unión de Calle La Cera, els Fardollas de Manresa, Juventud Gitana de Sabadell, Chavorrós de Buen Pastor y nuestro querido equipo Gracia Gitana Fútbol Club. A la Kings League de Twitch, creada por Gerard Piqué, li ha sortit un replicant que està triomfant, sense dubte, a les xarxes. Amb més de 70.000 seguidors està arrasant a les xarxes socials. Ibai Llanos diu: he visto mucho TikTok de la Liga Gitana y es espectacular. Tienes cartas y prácticamente es igual a la nuestra. Això és el que diu Ibai Llanos, que és el que està amb el Piqué. Realment és molt interessant i està creixent a un ritme trepidant. ¡Caílen al rechace, va! ¿Dónde vamos? Aquí tenim el nostre equip Gràcia Gitana Futbol Club molt atents a el que està passant al camp i no feien molt de patir perquè realment jugaven bé els dos equips, però Gràcia Gitana tenia una mica més de domini al terreny. Com veieu, li peguen xitxa, vull dir, això és futbol i aquí es juga i tots donen el màxim de si.
hay que decir que los de Sabadell también, reitero, han jugado bastante bien. Impulsados por el éxito que han tenido en las redes sociales, especialmente en TikTok, donde tienen miles de visualizaciones, el espectáculo de los jóvenes que conforman esta nueva liga está creciendo brutalmente, cosa que es agradable de ver, pues se disfruta sanamente del deporte rey y se comparte con mucha deportividad y compañerismo. Ha sido un partido muy reñido y la verdad es que los dos equipos han jugado muy bien. Aquí vemos a Giovanni, ha marcado el primer gol solo a los 4 segundos. Es el gol más rápido de toda la historia de la liga de la Kings League Gypsy. 4 segundos, ha sido brutal. Gent, com veieu, això es posa molt interessant. Vull dir, es respira allò de la competició, no? Vull dir, el camp, com juguen, o sea, se respira competición. Realmente es fútbol. La Kings League Gypsy, la verdad es que está muy bien y uno si está aquí se contagia, ¿no? De eso del fútbol y de la pasión y de la tensión que hay, ¿no? Así que, bueno, un partido muy importante, a ver qué pasa. Com dic, un partit molt important, a veure què passa. I som aquí a veure el resultat i com acaba això, si finalment l'equip del nostre estimat Parell de Gràcia es classifica o no. A veure què passa. Xavi. Como vemos, hay buenas oportunidades, buenas jugadas, buenos jugadores. La verdad es que te lo hacen vivir bien. Buenos porteros, los dos porteros de estos dos equipos, la verdad es que han hecho un muy buen papel, buenas paradas, también han jugado bien. Ahí parece que viene un gol. Sí, y ahí está. Realmente con Quique se complementan y Gracia Gitana Fútbol Club lo está haciendo muy bien, aunque los de Sabadell también juegan bien. La verdad es que los dos equipos han jugado muy bien, compañero. Ya veis, buenas paradas de los dos porteros. Otro gol para Gracia Gitana Fútbol Club. La verdad es que han dominado bastante el partido, aunque reiteramos que los de Sabadell han jugado bien. Aquí veiem al entrenador de la Gracia Gitana Fútbol Club, en Ramon Hernández, entrenador. Aquí veiem un dels presidents i l'altre president també, el de l'equip de Gràcia. Y ve, esto se compone de presidentes, de entrenadores. La verdad es que es todo un equipo y se está montando bastante bien. Aquí se está viendo lo de la carta, las famosas cartas estas que salen durante el partido, y bueno, se está decidiendo. Aquí vemos la Fútbol Club Joventut Gitana de Sabadell, y ahí va ese penalti y lo para el portero. La verdad es que una lástima porque hubieran ganado por un gol más.
Com veiem, entre ells també tenen las seves riñas y sus pequeñas discusiones entre entrenadores, entre jugadores, entre presidente, pero siempre sanamente y para el bien, para el beneficio del equipo. Y hasta aquí el partido, mucha deportividad, han jugado muy bien, con mucho respeto, con mucha educación, la verdad es que bravo para los dos equipos. Y nos han hecho pasar un rato muy, muy agradable. Se ha guanyat, Hemos ganado. Bé, gent, finalment ha guanyat l'equip del barri. Sí. Gràcies, Gitana Futbol Club ha guanyat i ha estat genial, perquè ara estem tots de celebració y puja a primera. Ahora depende de los puntos de un otro equipo, depende de los puntos de otro equipo, creo que es Plaza España con no sé quién, que están jugando. Si realmente ellos no ganan, se sube aquí a primera división. Entonces, bueno, una cosa muy importante. Así que estamos con todos ellos. Venga. Bé, gent, som aquí amb el Johnny, el president de Gràcia Gitana Futbol Club. Johnny, un plaer estar amb vosaltres. El mateix dic. Y ens explicará una mica de cómo va todo això. Nos va a contar un poquito, hoy lo hacemos un poco bilingüe, para aquella gente no catalanoparlante, y así, bueno, lo entenderá todo el mundo. A ver, cuéntanos, ¿cómo va esto de las cartas? Porque es una liga un poco más diferente a lo que estamos acostumbrados. Cuéntanos un poco cómo va esta forma de juego, esta liga nueva. Bueno, la liga va un poco, es una imitación, entre comillas, de la liga de Piqué, la Kings League a secas. Y se ha copiado más o menos la misma manera de hacerlo. Bien. Son 2 cartas para cada equipo, una a favor de cada uno, pero no siempre es la misma. Puede ser penalti MLS, comodín que vale para penalti, gol doble y no sé qué más. Y es una para cada equipo que puede sacar en el minuto que quiera. Y entonces hay una carta en el minuto 18 que saca el árbitro. Y esta carta es entre medio de los dos, o sea, un 3-3, un 2-2, penalti de entrenadores, penalti presidente. Bien, vale, esta carta es pot agafar quan es vol o es té que agafar uns minuts concrets del partit? La carta te la donen al començar el partit. Llavors, una vegada tu tens la carta, la teva, o sigui, hi ha una teva, una de l'altre equip, i hi ha una que és parcial, que és la que treu l'àrbit al minut 18. La de l'àrbit és sempre al minut 18 i la carta que té cadascú la pot utilitzar quan es vulgui. Quan es vulgui. És interessant, gent, això d'aquesta lliga. La veritat és que hi està arribant a molta gent, inclús ja hi ha plató de Twitch, i bueno, això es posa molt interessant. Doncs res, Johnny, avui s'ha guanyat? Hem guanyat. S'ha guanyat. Bueno, victòria per l'equip de Gràcia. I bueno, us desitgem el millor. La veritat és que moltes gràcies per atendre's i ha sigut un plaer. Val, Johnny? Amb un gràcia. Bé, ara tenim amb nosaltres el Ramon, un plaer, Ramon, amb tu, l'entrenador de Gràcia Gitana Futbol Club, de la Gypsy... Kings League. Això. De la Kings League Gypsy. Correcte. I ens explicarà també cosetes com han parlat amb el president. El que volem saber més que res és com veus l'equip, com ha anat, perquè avui teníem classificatòria, últim partit, explica'ns. Bueno, a veure, veníem en una situació una miqueta complicada i bueno, hem jugat un partit que dependíem de nosaltres de guanyar i també estem a expenses d'un altre resultat que s'està jugant ara mateix, llavors no puc fer spoiler del que va passar. Però si hem arribat fins aquí bé, si no, doncs però suposem el millor. Avui s'ha guanyat? Sí, han guanyat. Llavors, si avui han guanyat i els altres que estan jugant, ho entenc així, perden, no? Llavors es classifiquem. Sí, hi ha una remota possibilitat que es classifiquem. Llavors, en aquest cas, què passa? Doncs llavors es classifiquen 4 equips, els 4 primers, i es juguen uns play-off, semifinal i final. I el que guanya, doncs, puja a la primera divisió. Que bé, no? Bueno, creo, ahora cambiamos, haurem fet bilingüe això, ahora cambiamos porque es que realmente se está poniendo muy interesante esto de la liga, O sea, es muy interesante, hay mucha gente que la está siguiendo. Ahora es cuando vienen curvas. Ahora vienen curvas, Ahora ¿no? vienen curvas. Ahora vienen curvas. Sí. Vale, como entrenador, ¿cómo ves al equipo? ¿Fichajes, posibles cosas, proyectos de futuro? ¿Se mantiene? Fichajes no voy a desvelar nada, porque ¿secreto? cuando venga al mercado ya estaremos preparando cosas con el presidente.
Sí que van a haber cambios en la portería. Y bueno, no voy a desvelar más. Bueno, a ver si son cambios para mejor, que imaginamos que sí, pues bueno, como entrenador tú lo sabrás mejor que nadie, ¿no? Sí, es una faena muy descompensada, pero sí, Bueno, cuesta mucho. Bueno, como se dice, ¿no? Para presumir hay que sufrir. Entonces, Exacto. Se tiene que llegar. Exacto. La verdad es que hoy han jugado muy bien y ha quedado en el reportaje, que lo estamos haciendo. TV Gracia está aquí para haceros el apoyo totalmente, porque és que us lo merecéis. Nois molt joves i ho foten molt bé. Bé, gent, fins aquí ha estat tot avui. Un partit molt interessant. Gràcies, Dana, Futbol Club, que ho foten molt bé, i aquesta lliga, com m'he repetit ja algunes vegades, i em reitero, està guanyant muchos adeptos, es diría, se está llegando a da chicha, uno lo ve y realmente gusta. Fichajes nuevos, proyectos nuevos, como nos decía Ramón. Jonathan también nos ha contado, presidente, entrenador, y bueno, todo esto es un montaje que se está haciendo y cada vez lo hacen mejor. Así que felicitats, nois del barri de Gràcia. Estem amb tots vosaltres, molts ànims i endavant. Nosaltres, fins aquí, ens acomiadem i espero que us hagi agradat aquest breu reportatge d'aquest futbol del barri de Gràcia. D'aquí poc estarem amb el Camp de l'Europa, que també tenen coses interessants que explicar-se. Amb Perico, amb tots ells, tot l'equip. Ho anirem fent. Gràcia, Camp de l'Europa... Bueno, la qüestió és de port. Tot això és saludable i ens encanta gaudir amb tots aquests nois. La veritat és que fins aquí, això és tot. Ara sí, gent, a cuidar-se. Una abraçada molt forta.